Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy, nos adentramos en la selva amazónica. Bueno, no literalmente, sino a través de la poesía. Exploraremos Los Audaces, una colección de poemas de Dan Ram, dedicada a la primera generación de médicos, graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la UNAP. Te imagino ser pionero en medicina en un lugar tan remoto, tan vibrante. Lo fascinante es que cada poema es un homenaje a un miembro específico de esta clase, como si fuera un anuario poético. Nos permite vislumbrar sus personalidades, sus pasiones, y lo que aportaron al mundo de la medicina es una ventana a la audacia de estos individuos, que eligieron ejercer la medicina en un entorno tan desafiante y gratificante. Y no olvidemos el contexto, la UNAP. Al ser la primera facultad de medicina en la Amazonía peruana, representa un hito en la atención médica de esta región, enfrentándose a la inmensidad de la selva, a enfermedades endémicas y a barreras culturales. Exacto, el libro. Publicado en octubre de 2024. Comienza con una dedicatoria, que realmente marca la pauta. A mis compañeros y amigos con quienes compartí el camino, tejiendo juntos una trama de alegrías y sinsabores, de afanes incansables y momentos de esparcimiento, de sueños compartidos y compromisos honrados. Esa dedicatoria ya nos habla de la profunda conexión humana que impregna este poemario, Ya. y la cita de James Joyce que la acompaña. Mejor pasar audazmente hacia otro mundo en la cúspide de una pasión que desvanecerse y marchitarse tristemente con la edad. Resuena con la valentía de sus jóvenes médicos, ¿verdad? Podrían haber elegido caminos más fáciles, pero se sintieron atraídos por la Amazonía, por el desafío de llevar la atención médica a esta región tan vital. Totalmente. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar la inmensidad y la complejidad de la selva amazónica. ¿Cómo habrá influido este entorno en la forma en que estos médicos abordan la medicina? Esa es una pregunta clave. Estos médicos no solo tratan enfermedades, interactúan con un ecosistema complejo, tanto natural como humano. Y esa interacción se refleja en los poemas, en la forma en que Ram utiliza imágenes de la selva, del río, de la fauna, para hablar de la salud, la enfermedad y la vida misma. Me encanta cómo estás conectando la poesía con el entorno. Y hablando de conexiones, los poemas individuales ofrecen retratos vívidos de cada graduado. Por ejemplo, está Javier, el dedicado especialista en enfermedades infecciosas, un área crucial en la Amazonía. Y no podemos olvidar a Renzo, el médico políticamente activo, apodado Mangua. Ese apodo, me pregunto, refleja su carácter fuerte, su lucha por la justicia social en un contexto tan complejo. Cada apodo es una pista de la personalidad de estos médicos, de cómo se desenvolvían en su entorno. Es como si pudieras oír sus voces a través de estos poemas. También tenemos a César, el mastólogo conocido por su espíritu alegre. Y el apodo de Marrón. ¿A qué se deberá ese apodo? A su color de piel, a su conexión con la tierra, a su calidez humana. Cada detalle nos invita a imaginar, a construir la historia detrás de estos personajes. Y luego está Bessie, la única mujer del grupo. El poema dedicado a ella celebra su risa y su camaradería, destacando la importancia de las conexiones humanas en una profesión tan exigente. Imagínate ser la única mujer en esa primera generación de médicos en la Amazonía. Su fortaleza y su capacidad de conectar con sus compañeros en un ambiente predominantemente masculino dice mucho de su carácter. Es cierto, su risa y camaradería no son solo rasgos de personalidad, sino mecanismos de afrontamiento, maneras de encontrar luz en medio de la adversidad. Y hablando de personajes memorables, tenemos a Hugo, el apasionado malariólogo, conocido como Cuellón. ¿Qué nos dice ese apodo sobre su personalidad? Un hombre valiente, quizás testarudo, dispuesto a enfrentar la malaria de frente. Sin duda, un apodo que evoca fuerza y determinación. Y no olvidemos a Milciades, el radiante doctor, profundamente conectado con su fe, apodado Chancho, cómo se fusionan su fe y su práctica médica, en un entorno donde la espiritualidad y la medicina tradicional están tan presentes. Esa es una pregunta interesante. Y luego está el Hegren, el cardiólogo, con una afición por el vino y la buena compañía, conocido como el chino. ¿Refleja este apodo alguna característica física o quizás una conexión con la cultura oriental? Es fascinante cómo cada detalle, cada apodo, abre una puerta a la historia personal de estos médicos. Absolutamente. Y no olvidemos a Nicasio, el nefrólogo inspirado por su mentor, el maestro estrella. ¿Qué sabiduría habrá heredado de su maestro? ¿Qué valores guían su práctica médica? Es como si cada uno de estos médicos llevara consigo una constelación de historias, de influencias, de experiencias que los moldearon en la selva amazónica. Y hablando de influencias, tenemos a Henry, el médico de salud pública y apasionado gerente, que se describe a sí mismo como un soñador loco y es conocido como Tarzán. Su poema toca el impulso de marcar la diferencia, de ir más allá del tratamiento de pacientes individuales y abordar los problemas sistémicos que afectan a la salud de toda la comunidad. ¿Será que su apodo refleja su conexión con la naturaleza? Su deseo de proteger la salud del ecosistema amazónico. Es una posibilidad intrigante. Y su historia se entrelaza con la de Elvis,
el dedicado médico, y devoto cristiano, que ayuda a Henry con su tesis. Esto resalta el espíritu de colaboración de este grupo, cómo se apoyaron mutuamente en sus ambiciones y se impulsaron mutuamente para crecer, tanto profesional como personalmente. La fe de Elvis habrá influido en su visión de la medicina, en su entrega a los demás. Es un tema que sin duda merece ser explorado. Y hablando de conexiones profundas con la selva, tenemos a Darwin, apodado vejiga natatoria, a Chuní y Elefanturo, por su habilidad para nadar y su afinidad con la naturaleza. Él personifica la conexión entre la salud humana y la salud del medio ambiente. Vejiga natatoria, qué apodo tan peculiar, nos habla de su capacidad de adaptación, de fluir con la corriente, de moverse con facilidad en el entorno acuático de la selva. Sin duda, es un apodo que evoca una profunda conexión con el agua, elemento vital en la Amazonía. Y es que la Amazonía no es solo un escenario. Es un personaje en sí mismo en Los Audaces. Su presencia se siente en cada verso, en la forma en que Dan Ram utiliza imágenes de la selva, del río, de la fauna, para hablar de la salud, la enfermedad y la vida misma. Eso me recuerda al poema dedicado a todo el grupo, Los Audaces. Describe la Amazonía como un lugar donde el pulso late fuerte, y a los médicos como guardianes de la salud, pero también insinúa la fragilidad de la vida, la lucha constante por la supervivencia, que está entretejida en la trama de la selva. ¿Cómo influye esta perspectiva en la práctica médica? Vivir y trabajar en un entorno donde la vida y la muerte están tan entrelazadas, donde la naturaleza se manifiesta con tanta fuerza, debe tener un impacto profundo en la forma en que estos médicos entienden la salud y la enfermedad. No se trata solo de aplicar conocimientos médicos, sino de comprender el ciclo de la vida, la conexión del ser humano con la naturaleza, la sabiduría ancestral, que se encuentra en la selva. Es como si la selva misma se convirtiera en una metáfora del cuerpo humano. Un ecosistema intrincado y delicado, que requiere cuidado y atención constante. Y los médicos, con su conocimiento y compasión, se convierten en los guardianes de ese equilibrio. Exactamente. Y esto nos lleva de vuelta a la cita de James Joyce sobre vivir la vida al máximo. Estos médicos no rehuyeron los desafíos de la Amazonía, los abrazaron. Se sumergieron en este entorno extraordinario y al hacerlo, descubrieron una profundidad de significado que podía haberles eludido. Y en un camino más convencional. Y sus historias, capturadas en estos poemas, nos ofrecen un vistazo a esa comprensión, nos recuerdan que la medicina es más que ciencia. También se trata de conexión humana, empatía, y el reconocimiento de nuestro lugar dentro de la red más amplia de la vida. Hablando de conexión humana, el poema dedicado a Manuel, el anestesiólogo, con una experiencia única y una naturaleza servicial, que tenía un don especial para las damas, captura los momentos alegres, la camaradería y la diversión, que equilibraban la naturaleza exigente de su trabajo. Claro, la medicina no es solo seriedad y sacrificio. También hay espacio para la risa, la amistad, el amor. Estos médicos, a pesar de los desafíos, encontraron momentos de alegría y conexión humana en la selva. Y eso nos habla de su capacidad de resiliencia, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Y esa capacidad de resiliencia también se ve reflejada en Raúl, el oftalmólogo, y hábil hombre de negocios, conocido por sus astutas habilidades comerciales, incluso en un entorno desafiante. Encontró formas de ser ingenioso, emprendedor, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Se dice que tenía habilidades comerciales como las de un judío. ¿Qué nos dice esta descripción sobre Raúl? ¿Era simplemente ingenioso? ¿O había algo más profundo en su capacidad para prosperar, en un entorno tan difícil? Es una descripción que invita a la reflexión. Por un lado, podemos interpretarlo como un reconocimiento a su astucia para los negocios, su capacidad de adaptarse y prosperar en un entorno con recursos limitados. Por otro lado, podremos preguntarnos si esa descripción lleva consigo algún tipo de estereotipo o prejuicio. En cualquier caso, nos habla de un hombre que no se dejó vencer por las circunstancias, que encontró la forma de salir adelante, utilizando su ingenio y sus habilidades. Su historia me recuerda un poco a Miguel, el aficionado a la radiología, que encontró formas ingeniosas de ahorrar dinero. Parece que esta clase estaba llena de personas, que no solo eran brillantes en sus actividades médicas, sino que también tenían una habilidad especial para encontrar soluciones creativas a los desafíos cotidianos. El ingenio y la creatividad son herramientas esenciales para quienes trabajan en regiones remotas, como la Amazonía. No se trata solo de conocimientos médicos, se trata de adaptabilidad, resolución de problemas, y un poco de ese espíritu de sí se puede. Y hablando de espíritu indomable, no podemos olvidar a Alonso, el ginecólogo y compañero de fiestas, que aportó un sentido de diversión y aventura al grupo. Su poema habla de la importancia de encontrar la alegría y el equilibrio, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Nos recuerda que la vida no se trata solo de trabajo y responsabilidad, también se trata de celebrar los momentos, conectar con los demás y encontrar esos espacios de ligereza que hacen que el viaje haga la pena. Y hablando de encontrar equilibrio, el poema dedicado a Juan Carlos, el internista, conocido por su calma y su toque gentil,
Nos habla de una personalidad diferente, más introspectiva quizás. ¿Cómo se habrá adaptado a la intensidad de la vida en la selva? ¿Encontró paz en medio del caos? Es una pregunta interesante. Y luego está Roger, el médico estudioso y dedicado, que se transformó físicamente a través del trabajo duro. Sus poemas resaltan las diversas personalidades dentro de este grupo, cada uno contribuyendo con sus fortalezas y perspectivas únicas. Roger, de flacucho a musculoso, nos habla de disciplina, de fuerza de voluntad, de la capacidad de superación personal, incluso en un entorno tan demandante. Lo que más me llama la atención es su resiliencia, su adaptabilidad. Su compromiso inquebrantable con su profesión y su comunidad, incluso frente a increíbles desafíos. Y, por supuesto, el profundo sentido de camaradería, que parece haberlos unidos. Sí, de acuerdo. Es un testimonio del poder de las experiencias compartidas, de enfrentar desafíos juntos y de encontrar alegría y significado en el servicio a los demás. Pero también me hace preguntarme, ¿cómo estas experiencias podrían haber moldeado su comprensión de la vida y la muerte, de la curación y el sufrimiento, de maneras que van más allá de los libros de texto médicos tradicionales? Aquí es donde se pone realmente interesante. Practicar medicina en el corazón de la Amazonía, rodeado de una vida tan vibrante, y el ciclo siempre presente de la naturaleza. Debe haberles dado una perspectiva única sobre esos mismos conceptos. Exactamente. Piensa en el poema dedicado a todo el grupo, Los Audaces. Habla de la Amazonía como un lugar donde el pulso late fuerte. Y describe a los médicos como guardianes de la salud, pero también insinúa la fragilidad de la vida, la lucha constante por la supervivencia. Está entretejida. A la trama de la selva. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de los audaces? Sugiere que este poemario no es solo una celebración de los logros de estos médicos, también es una reflexión sobre el significado más profundo de su trabajo, las implicaciones filosóficas de practicar la medicina en un lugar, donde la vida y la muerte están tan estrechamente entrelazadas. Es como si la propia selva se convirtiera en una metáfora del cuerpo humano, este ecosistema intrincado y delicado, que requiere atención y cuidado constantes. Y los médicos, con su conocimiento y compasión, se convierten en los guardianes de ese equilibrio. Esa es una hermosa manera de decirlo. Y se conecta de nuevo con esa cita de James Joyce. Sobrevivir la vida al máximo, estos médicos. No rehuyeron los desafíos de la Amazonía, los abrazaron, se sumergieron en este entorno extraordinario. Y al hacerlo, descubrieron una profundidad de significado que podría haberles eludido en un camino más convencional. Y sus historias, tal como se capturan en estos poemas, nos ofrecen una visión de esa comprensión. Nos recuerdan que la medicina es algo más que ciencia. También se trata de conexión humana, empatía y reconocimiento de nuestro lugar dentro de la red más amplia de la vida. Se trata de reconocer la fragilidad de la vida, lo precioso de cada momento y la importancia de vivir con pasión y propósitos. Hablando de pasión, tengo curiosidad por saber más sobre el poema, dedicado a Hamilton, el pediatra, de nariz prominente y espíritu juguetón. Se le describe como un ávido aficionado al equipo de fútbol Alianza Lima, lo que añade un toque de fantasía a su retrato. Ese detalle sobre su amor por Alianza Lima, en realidad dice mucho de su carácter, muestra su capacidad para la alegría, el entusiasmo, para conectar con algo más grande que él mismo. Y nos recuerda que incluso en medio de un trabajo serio, siempre hay espacio para la pasión y el juego. También destaca la importancia de encontrar esas cosas que alimentan nuestro espíritu, esas pasiones que nos dan energía y propósito, ya sea el fútbol, la música, el arte o cualquier otra cosa. Absolutamente. Y eso me recuerda al poema sobre Roger, el médico estudioso y dedicado, que se transformó de flacucho a musculoso. Habla del poder de la disciplina, de fijarse metas y trabajar para alcanzarlas, incluso en un entorno exigente. También sugiere que el crecimiento personal y la superación personal son viajes continuos, independientemente de nuestra profesión o circunstancias. Precisamente. Estos poemas no se limitan a celebrar los logros de estos médicos. También se trata de destacar las cualidades que los hacen humanos, Cercanos. e inspiradores. Y ese es el elemento humano, lo que hace que los audaces sea tan convincente. Nos permite conectar con estos individuos a nivel personal, vernos reflejados en sus luchas y triunfos, y extraer inspiración en su compromiso con el servicio y su inquebrantable pasión por la vida. Es un recordatorio de que incluso en los rincones más remotos del mundo, el espíritu humano brilla con fuerza, impulsado por el deseo de curar, de conectar y de hacer una contribución significativa al mundo. Pero también plantea una pregunta: ¿qué significa ser audaz en nuestras propias vidas? Y actividades. ¿Cómo podemos abrazar ese espíritu de aventura, de superar límites, de salir de nuestra zona de confort para perseguir nuestras pasiones y marcar la diferencia en el mundo? Esa es una pregunta profunda y que cada oyente tendrá que responder por sí mismo. Pero creo que estos poemas ofrecen algunas pistas valiosas. Estoy de acuerdo. Nos recuerdan que la audacia no consiste necesariamente en grandes gestos o hazañas heroicas,
puede ser tan simple como elegir seguir nuestro corazón, perseguir nuestras pasiones con una dedicación inquebrantable, abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento y tener un impacto positivo en el mundo, por grande o pequeño que sea. Y hacerlo con un sentido de alegría, de camaradería, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Los audaces es una celebración del espíritu humano, un testimonio del poder de la amistad y una profunda meditación sobre el significado de la vida y el servicio. Todo ello con el telón de fondo de la majestuosa selva amazónica. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, con la amistad, el propósito y la búsqueda del conocimiento, y a considerar lo que realmente significa vivir con audacia. Y con esa hermosa imagen, creo que podemos dar por concluido este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje por la poesía La medicina. y la Amazonía. Esperamos que los audaces los inspire a vivir con más pasión, más propósito.